Muy buenos días amigos, tardes o noches, donde quiera que se encuentren. Su amiga Diana Ríos, de nuevo aquí en cabina, en Revista Red de las Artes, buscando autores interesantes. Y ahora les traigo a uno muy polémico, Marqués de Sade. Donatien Alphonse François Marqués de Sade nace en París en 1740 y da término a su vida en Charenton, Francia, en 1814. Es un escritor y filósofo francés, conocido por haber dado nombre a una tendencia sexual que se caracteriza por la obtención de placer infligiendo dolor a otros, el sadismo. Es el escritor maldito por antonomasia. Sus inicios. Inició su educación en el monasterio benedicto de Saint-Léger-Évreux y posteriormente en el colegio jesuita de Harcourt de París, en donde un sacerdote y tío suyo, el abad Jacques Franois de Sade, sería su tutor. Con 10 años fue observador de las continuas orgías que éste celebraba en su castillo de Saumanet. Marqués de Sade y sus perversiones. El noble francés escandalizó a la sociedad de su tiempo con sus descripciones sobre todo tipo de aberraciones. Su obra sería reivindicada 2 siglos después. En 1763, una joven acudió a la comisaría francesa de Arcueil, aterrorizada, cubierta de sangre y con signos de haber recibido una brutal paliza. Denunció que la habían fustigado y cortado con un cuchillo y que habían vertido cera hirviendo sobre sus heridas. Cuando la policía le preguntó por el autor de las torturas, la mujer inculpó al Marqués de Sade. Donatien Alphonse François de Sade, nacido en el seno de una familia perteneciente a la más antigua nobleza, fue el primer escritor en describir con rigurosidad científica todas las aberraciones sexuales que más tarde analizaría la psiquiatría. Sade se adentró en la perversión y expresó algunos de los pensamientos que vertebrarían el siglo XX. Habló de la naturaleza en términos de evolución un cuarto de siglo antes de lo que hiciera Darwin y relató sus deseos más irracionales 100 años antes de que Freud postulara la existencia del inconsciente. La época que vivió era sumamente propicia para su obra, un auténtico tratado sobre las múltiples caras de la moral. La sociedad francesa atravesaba un periodo de extremo libertinaje. El lema de la aristocracia y de la burguesía era placer a todo precio, y su modelo de comportamiento, el del rey de Francia, Luis XV. El monarca había edificado burdeles privados en los parques reales y contaba con un gabinete dedicado a organizar orgías. Del burdel a la cárcel. Sade se ganó la fama de disoluto durante sus años de aprendizaje en la Escuela de Caballería de la Guardia Real y ya como teniente en la Guerra de los 7 Años, 1756 al 63, pero su extensa obra literaria comienza con sus escaramuzas con la policía. Como la mayoría de jóvenes aristócratas, el marqués frecuentaba los burdeles parisinos aún después de haber contraído matrimonio a los 23 años y por deseo de sus padres con una noble acaudalada René Pelagie de Montreuil. Meses después de la boda, en 1763, tuvo que pagar los excesos que cometió con las jóvenes de un burdel con 2 penas de cárcel. El escándalo corrió como la pólvora entre la sociedad parisina, que lo tildó de monstruo y lo condenó de por vida a ser un paria. No sería la última vez que entraría en prisión. Sade alternó barrotes y escándalos durante toda su vida. Se pasó casi 30 años en 11 cárceles distintas. Fue precisamente la privación de libertad la que le empujó a escribir las obras que lo harían famoso, ya que a través de sus personajes podía llevar la vida que ansiaba. Escándalos. Su esposa lo acompañó en sus frecuentes huidas de la ley.
escribiéndole y visitándole frecuentemente en las diferentes cárceles en las que estuvo recluido. Su primera detención por el delito de actos de perversión sexual en una mujer, blasfemias y profanación de la imagen de Jesucristo, se produce tan solo 4 meses después de su boda y fue desterrado por su condición de noble a las tierras que tiene su familia en la Provenza. ¿Qué es el amor según el Marqués de Sade? Él dice, renuncia a la idea del otro, no lo hay. Pero no renuncies al placer de ser feliz y de hacer la felicidad en éste. Esta es la única manera que te ofrece la naturaleza para duplicar o extender tu existencia. Es insólito asociar en forma automática el nombre de Sade a una historia de amor, ¿verdad? Pero a pesar de la filosofía y moral de todos y todo, Donatien de Sade vivió realmente un amor que conjugó el furor de gozar con la deleitación del alma enamorada. Amor a primera vista entre el marqués de 29 años de edad y su cuñada de apenas 17. La joven de la hermana de su esposa encarna para Sade el ideal de la pureza destinada a la degradación. Por medio de ella se realizan los temas obsesionales de la fantasía sadiana, violación de tabúes, caída del ángel, profanación, blasfemia, sacrilegio en su suma, todo lo que puede conducir a su paroxismo, la ensoñación de Donatien. De Sade con amor. El siempre cuerdo Marqués de Sade. El más libertino. Mi manera de pensar es el fruto de mis reflexiones. Está en relación con mi existencia, con mi organización. No tengo el poder de cambiarla, y aunque lo tuviera, no lo haría. Esta manera de pensar que censuráis es el único consuelo de mi vida. Me alivia de todas las penas en la cárcel, constituye todos mis placeres en el mundo y me importa más que la vida. La causa de mi desgracia no es mi manera de pensar, sino la manera de pensar de los otros. Es casi siempre por un amor excesivo, casi siempre por ceder demasiado pronto, por lo que perdemos el afecto de nuestros amantes. Bueno amigos, hasta aquí sobre el Marqués de Sade, espero les haya gustado. Para mí es algo interesante. Es como erotismo puro y bueno, es bello, ¿no? Los inicios y cómo se escribía en aquel tiempo donde todo era prohibido. Les mando un beso, un abrazo y un apapacho donde quiera que se encuentren y nos vemos hasta la próxima. Si tienen algún comentario, por favor, déjenmelo aquí, denme un like y también suscríbanse. Gracias.